Hola, queridos espectadores, disculpad por este pequeño retraso debido a problemas técnicos. Vamos a comenzar y en este caso hoy está con nosotros Manuel Francisco López y viene a compartir la conferencia titulada Técnicas ancestrales de autodiagnóstico emocional. Manuel Francisco López es doctor en Medicina Integrativa, certificado por la Asociación Europea de Medicinas Complementarias, la Universidad de New Jersey de Medicinas Alternativas y por la Universidad Americana de Medicinas Complementarias. Es especialista también en terapias reconstructivas y en acupuntura. Diplomado en Dietética y Nutrición Humana, también en Iridología, Acupuntura y Moxibustión. Os recordamos que Mindalia Viajes te lleva a Egipto del 10 al 17 de febrero de 2019 de la mano del profesor Ricardo Bru, uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides, con el que viviremos experiencias psíquicas y espirituales en el país de los faraones. Si quieres venir con Mindalia a Egipto, entra en la sección Viajes que encontrarás en el menú principal de Mindalia Televisión y rellena el formulario que allí encontrarás, o bien manda un WhatsApp al número 34 644 720 234. Para participar en directo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy y al final de su conferencia, de su exposición, las responderá. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Acordaros del país, que muchas veces se olvida, es importantísimo. De esta forma vamos a dar paso ya a nuestro invitado Manuel Francisco López y su conferencia Técnicas ancestrales de autodiagnóstico emocional. Pues Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues te doy paso, te cedo la palabra cuando tú quieras. Muchas gracias. Sí, vamos a empezar. Antes de comenzar con las técnicas de autodiagnóstico, vamos a comprender un poquito lo que ocurre cuando liberamos alguna emoción, algún conflicto, lo que es lo que llamamos crisis curativa en la medicina integral. La primera ley que vamos a ver es la ley de la percepción individual. Esta ley marca que, bueno, nuestro cuerpo a nivel de la psicosomática vamos a somatizar ciertas cosas, pero no depende del contenido, depende más bien de la percepción individual que cada persona le da a ese contenido, a esa situación. Un ejemplo sería una persona que, por ejemplo, tiene creencias religiosas de algún tipo en la cual ciertas circunstancias pudieran generarle un conflicto a otra persona que no tenga esas dichas creencias, sea algo insignificativo que no afecte a nivel de la psicosomática. Le damos a la siguiente, por favor. La segunda ley es la ley del espejo. Esta ley nos dice que cuando nosotros vemos algo en los demás, en realidad es algo que necesitamos trabajar. Por ejemplo, si una persona, a veces el fanatismo, por ejemplo, del fútbol, están fanáticos golpeándose y a lo mejor decimos, no, mira, estos son bien fanáticos, lo estamos juzgando, estamos generando un juicio, y en realidad a veces nosotros tenemos eso también, quizás en otro aspecto, por ejemplo, religioso o de algún otro tipo. De aquí que dijera Jesús que amar a tu prójimo como a ti mismo, es decir, que a la manera que yo comprendo al prójimo, en realidad me estoy comprendiendo a mí. La siguiente, por favor. La siguiente ley que vamos a analizar es la ley del péndulo, que eso tiene que ver mucho con la reacción que tomamos frente a esa situación que percibimos como conflictiva. Si una persona reacciona con ansiedad en la fase de conflicto activo, en la fase de resolución, una vez resuelto el conflicto, su mente se va a ir como un péndulo hacia el otro lado y lo va a percibir emocionalmente, esa fase de resolución, en un estado de indecisión o depresión. Si el conflicto lo percibe en forma de irritabilidad o a la defensiva o en forma agresiva, el péndulo lo va a llevar al otro lado en la fase de resolución, teniendo un estado de rendición, pues se va a tornar débil, sin fuerza, con una impotencia para confrontar ciertas cosas, pero hay que entender que esto es normal, que es parte del proceso de autosanación de nuestra mente y que tenemos que tener mucho en cuenta, ya que al liberar con cualquier técnica ancestral o cualquier terapia que utilicemos estos conflictos, se va a tener este efecto. A la mitad de la fase de la resolución tendremos nuevamente en forma transitoria y corta, que puede durar de segundos, minutos o pocas horas,
se revive el conflicto en nuestra mente y volvemos a como un proceso de comprensión de la situación que nos llevó al conflicto para no volverlo a cometer. Es una ley biológica que nos permite la supervivencia, el aprendizaje, el crecimiento, para comprender nuestra situación y poder crecer espiritualmente y emocionalmente. Y lo mismo sería para la forma opuesta. Si el conflicto se vive en rendición, la fase de curación se vive en irritabilidad. Si el conflicto se vive en estado de indecisión o depresión, la fase de curación se va a vivir en ansiedad. De aquí que eso que a veces se maneja en la medicina convencional del trastorno bipolar en realidad sea más que un proceso biológico y normal de la naturaleza para llevarnos nuevamente al equilibrio. La siguiente, por favor. Este mismo ciclo, este efecto del péndulo lo tendremos también en la naturaleza, en las leyes de la naturaleza, como es el efecto lunar, que también va a influir en nuestro cuerpo y en nuestra psique para liberar los conflictos. El ciclo lunar, que dura 28 días, que es semejante al ciclo menstrual de la mujer, va a tener un mapeo semejante a ese ciclo, donde las hormonas se van a elevar a la fase de la luna llena y van a decrecer en la fase menguante. Lo mismo va a ocurrir en la fase de curación una vez liberado el conflicto. Esto solo pasa en un conflicto crónico de mucho tiempo, donde se libera el conflicto y viene la fase de curación donde nos lleva al otro lado de cómo percibimos el conflicto, con un proceso inflamatorio y de edematización, donde el cuerpo se va a hinchar, se va a edematizar, con un mecanismo compensatorio para sacar todos los tóxicos y todas las lesiones que se acumularon durante el conflicto vivido. A la mitad de la fase de curación va a ocurrir la fase intermedia, que el doctor Hammer le llamaba epicrisis, que epicrisis significa informe, porque nos vuelve a informar aquello que nos equivocamos, aquello que hicimos erróneamente y por lo cual estamos cursando por este proceso inflamatorio de autocuración natural, donde va a haber fiebre, descargas eléctricas que a veces se pueden percibir en forma leve o hasta intensa, dependiendo de la intensidad del conflicto. Para entender qué tan fuerte puede ser esta crisis curativa, es semejante al péndulo. Si lo jalé, qué tanto lo jalé hacia un lado, se va a ir hacia el otro con la misma intensidad. Entonces, la fase de curación es proporcional a la fase de conflicto activo. Esto es a la mitad de la restauración, donde aquí se empieza a activar todo para empezar a drenar todas esas toxinas, y viene la diuresis, la diarrea, el catarro, la erupción cutánea, ya en la fase menguante de la luna, hasta concluir en la luna nueva e iniciar un nuevo ciclo. En el caso de un conflicto leve, en forma aguda, que no lleva mucho tiempo, no requiere todo un ciclo lunar, sino simplemente el ciclo del día, donde la noche, la medianoche, sería la luna llena, semejante al tiempo de luna llena, y la luna creciente sería el día, y toda la madrugada sería la luna menguante. La siguiente, por favor. Esto es semejante y analógico a una ola del mar. Cuando se forma la ola, se jala agua y energía, semejante a la edematización y la inflamación en la fase inicial de la curación. La fase intermedia se forma la ola, donde estos se perciben los síntomas más intensos, la fiebre, la diarrea, el catarro y todos esos síntomas, esa fiebre intensa y la descarga eléctrica, que erróneamente muchas veces se da una medicación, un antibiótico, y eso hace que el tejido se encapsule, se calcifique, no se restablezca por completo. Si en la fase inicial de la inflamación se dan antiinflamatorios, lo que ocurre es que el cuerpo se generan fibromas, porque el cuerpo no tuvo la capacidad para eliminar los tejidos lesionados por esa interrupción del proceso curativo. Después de la formación de la ola y esa descarga eléctrica, viene la diuresis, la evacuación, y todos los desechos se ven al exterior, que es cuando las personas también quizás llegan a interrumpir y se genera un proceso crónico. En esta fase hay mucho cansancio y mucho apetito, es lo característico de esta fase curativa, de esta última fase de curación. Si se bloquea con un estimulante, sea cual sea el método empleado, para disminuir esa fatiga, lo único que hacemos es prolongar la curación, y muchas veces le llaman síndrome de fatiga crónica en la medicina convencional. En la siguiente, por favor. La ley de prioridades. Esta ley nos dice que nuestro cuerpo se va a curar de los órganos vitales más importantes hacia los órganos externos o no vitales. Esta ley simplemente el cuerpo va a buscar siempre la supervivencia y siempre la prioridad para la salud. La siguiente, por favor.
Ahora sí vamos a entrar a lo que es el autodiagnóstico, pero antes quisiera comentarles lo que ocurre con, por ejemplo, el error de la visión del cáncer moderno, verlo como algo malo. En realidad, el cáncer es un mecanismo de protección celular frente a los tóxicos y al estrés de la vida cotidiana, y la célula se protege de esta acidosis metabólica, formando esa célula tumoral que, al tener menos capacidad de oxigenación, lo que hace es una metamorfosis, una mutación, para sobrevivir con menos oxígeno, convirtiéndose en anaerobia. Y esto es, por lo tanto, el cáncer es una protección celular frente a la falta de flujo de oxígeno y a la acidosis provocada por todo el estrés y contaminantes modernos. También podemos comprender en la siguiente imagen cómo es bien sencilla la salud. Tenemos una esferita que está arriba, que es el corazón y la tiroides, y lo que lo conflictúa es la falta de humildad y el querer controlar las cosas. Los riñones en la parte inferior, que lo que conflictúa al riñón es el sentimiento de abandono, aislamiento o conflictos de tipo territorial que ya afectarían más a nivel de vejiga. Pulmones, que el conflicto que afecta a los pulmones y al sistema inmunitario es el sentirse desprotegido, el estado de ansiedad, la preocupación por el futuro, y todo el conflicto con el pasado se somatizaría en las glándulas como es hígado, vaso, páncreas y vesícula. Entonces aquí tenemos ya los conflictos: corazón y riñón, que es una insatisfacción con el presente; pulmones y sistema respiratorio e inmunológico, que es un conflicto de preocupación por el futuro; y las glándulas, que tienen que ver con un conflicto con el pasado sin resolver. Es muy importante entender en la psicosomática nuestra lateralidad, que esto tiene que ver con nuestro lado más activo. El hemisferio izquierdo del cerebro controla el lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo. Cuando aplaudimos, la técnica del aplauso nos va a servir para identificar nuestra lateralidad. La mano que más se desplaza nos indica nuestro lado lateralidad más activa. En este caso, en este aplauso, donde la mano derecha es la que más se mueve, sería diestro. El caso que se mueve más a la izquierda sería zurdo, pero también podemos identificar si soy controlador o soy sumiso. Si la mano que desplazo más está por encima de la que no se desplaza menos o poco desplazamiento, indicaría un estado de control. Y cuando la que se desplaza más está por debajo de la que menos se desplaza, nos indicaría mayor tendencia a la sumisión. Pero en la vida moderna tenemos también una ley donde las líneas superiores controlan a las inferiores. Entonces, mi personalidad a veces puede cambiar cuando me presento con otra persona más sumisa. Yo siendo sumiso, entonces, pero si soy menos sumiso que la otra, yo tomaría el rol de control. O a la inversa, si soy controlador, pero hay otro más controlador que yo, tomaría el rol de sumisión en ese conflicto. Y aquí vamos a empezar con estas técnicas de autodiagnóstico. Y vamos a comenzar con el autodiagnóstico en el rostro. Esto es muy conocido tanto en la medicina tradicional china como en las medicinas ancestrales prehispánicas. Y en esta gráfica que vemos en la imagen, vemos cómo cada órgano tiene una configuración. Y esa configuración es semejante al diagrama que vimos en la parte superior derecha de la pantalla. Bueno, sería izquierda, al verlo de frente. En la siguiente, por favor. Esta misma actividad que vimos en las fases de curación viene la actividad microbiológica. Los microorganismos que erróneamente llaman patógenos son los que se van a activar en esa fase inflamatoria y edematosa para eliminar todos los desechos, y los microorganismos que llaman benéficos en realidad son los regeneradores para regenerar los tejidos que se habían lesionado y cubrir esos huecos que se quedaron ahí a la eliminación del tejido dañado, para volver a regresar al punto de equilibrio. La siguiente, por favor. Y vamos a ver aquí cómo bien sencillo podemos identificar nuestras emociones. Este sistema de que yo le llamé autokinesiología emocional múdrico, lo que hice fue una integración de los mudras de la India con técnicas prehispánicas, con técnicas kinesiológicas. Integrando estos sistemas, pudimos generar este sistema sencillo para identificar nuestras emociones y cómo nuestros órganos se están afectando en base a un sistema sencillo que es los mudras. Y entonces, cada movimiento, cada dedo representa un sistema. El dedo pulgar, sistema digestivo; dedo índice, sistema respiratorio; dedo medio, sistema cardiovascular;
dedo anular, sistema glandular, y dedo meñique, sistema geniturinario. Al hacer esas posiciones de esos mudras que están en la pantalla, vamos a poder identificar dónde está el bloqueo. Si hago la posición, el dedo índice, deteniéndolo, y estiro los demás dedos y percibo una tensión, una contractura, me indica que ahí hay un bloqueo. Entonces vamos a hacerlo con cada posición para identificar esos bloqueos emocionales que va a ser nuestra característica, nuestra personalidad, o cómo reaccionamos frente a una circunstancia, o un bloqueo que se quedó grabado frente a una circunstancia que hemos creado, ya sea mentalmente o que si realmente se vivió el conflicto. Para comprender mejor esto, vamos a entender que cada dedo, nuestra mano, la reflexología, se conecta con nuestro cerebro. Entonces, cada dedo también tiene que ver con una parte de nuestro cerebro. Y de ahí que funcione esta técnica que sea tan sencilla. En la siguiente, de favor. En esta gráfica podrán ustedes analizar con un poco más de detalle, en el caso del diestro y del zurdo, cómo el lado derecho del cuerpo marca el control hacia los diestros, o conflictos que se vivieron en control, y el lado izquierdo del cuerpo, conflictos que se vivieron en sumisión. En el caso de los zurdos es al revés, porque su lateralidad zurda hace que sea más activo su lado izquierdo, generando que somatice todo el control del lado izquierdo y la sumisión del lado derecho. Y fíjense cómo es bien sencillo. Si vivo en ansiedad, es porque me preocupa el futuro, la solución es aprender a vivir en el presente. Si estoy insatisfecho con mi presente, entonces lo que tengo que aprender es amar este presente, a disfrutar este presente. Si estoy enojado con mi pasado, tengo conflictos de rencor, falta de perdón con el pasado, pues lo que tengo que hacer es perdonar. Y no hay de otra. Si no perdono, voy a seguir bloqueado ahí. Y cuando me siento abandonado, que el dedo meñique que tiene en la medicina ayurvédica es el dedo de la autoestima, pues me siento abandonado porque no me estoy amando a mí mismo, porque me falta autoestima. Entonces la solución es hacia adentro, generarme autoestima, amarme, comprenderme para encontrar la solución. Y ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo hacer ejercicio. Ya que identifiqué el conflicto, cómo puedo resolverlo en forma práctica y sencilla. Y aquí lo único que hay que hacer es invertir la posición. El dedo pulgar va a detener los dedos que no van a participar en el ejercicio, que van a participar, pero no va a ser algo activo. Y el dedo que queda suelto es el que va a hacer giros hacia un lado para ir liberando todos esos bloqueos que están a nivel cerebral y a nivel emocional, y hacer estos ejercicios. Manuel, discúlpame un momentito, vamos a intentar y dentro de lo posible mirar a la cámara cuando podamos, okay. Ahí para que llegue mejor la información a los espectadores. Ok, sí, una disculpa. Entonces el ejercicio que vamos a hacer es ir girando hacia un lado, por lo menos unos 30 giros, otros 30 giros hacia el otro. El siguiente dedo igual detenemos, y fíjense cómo la naturaleza, esta seña de que parecería grosería, en realidad es una forma en que libero esa irritabilidad, ese enojo. Entonces también a veces en forma inconsciente estamos haciendo estos mudras, estos ejercicios en forma inconsciente que sirven para liberar nuestros conflictos. Y así con cada dedo ir liberando. Muchos de nuestros pacientes, cuando se los enseñamos y los empiezan a aplicar, empiezan a darse cuenta cómo están más tranquilos, más relajados, y les llegan recuerdos a veces en las noches, en sueños, vivencias, a veces que pudieran ser de vidas pasadas o de conflictos en infancia, en la gestación, y los reviven. Y de esa manera se van liberando esos conflictos y empiezan a aparecer las crisis curativas que mencionamos todo el proceso. Entonces, al comprenderlo de esta manera, tenemos una resolución, una recuperación tanto a nivel psíquico como a nivel físico. En la siguiente, por favor. Esta es una técnica para el equilibrio emocional, que es la flor de loto, pero la diferencia es que vamos a hacerlo en movimiento. Se detienen el pulgar, la punta del dedo pulgar, el dedo meñique y la palma. Inhalo, abro, exhalo y cierro. Inhalo, exhalo y cierro hacia el otro lado. Hacia un lado y hacia el otro. ¿Y esto qué es lo que va a permitir en mi cuerpo y en mi psique? Es un equilibrio entre mis hemisferios cerebrales, para mantener un equilibrio, una armonía, para mantener el péndulo en mayor equilibrio. Al hacerlo diario nos va a ayudar bastante a que si se presenta alguna situación conflictiva, estemos más ecuánimes para resolverla, y en lugar de verla como conflicto,
la podemos ver más como un aprendizaje. Y ese aprendizaje nos va a permitir fluir más en la vida, estar en más armonía, más relajados. En la otra imagen está la técnica tibetana para el equilibrio mediante el desapego, porque al liberar la zona periumbilical de nuestro abdomen, liberamos el apego que a veces generamos, y ese es el origen de muchas, de todas las enfermedades en realidad, o conflictos, porque me apego mucho a algo, por eso en el pasado no lo suelto, quiero que las cosas se den como yo quiero en el presente y no se dan, y me conflictúa en el sistema cardiovascular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en esta gráfica vamos a ir palpando en la zona perumbilical, lo más cercano al ombligo es alrededor, donde notemos la tensión, nos vamos extendiendo siguiendo la flechita, haciendo palpaciones profundas con un dedo, y hasta donde dejemos de sentir la tensión, ahí presionamos profundo, profundo, en dirección hacia el ombligo, para que llevemos la energía nuevamente al centro, al equilibrio, y lo mantenemos ahí hasta que sentamos como una pulsación. Vamos avanzando un dedo cada vez hasta llegar nuevamente al ombligo, y eso lo hacemos en todas las regiones de la periferia que sintamos tensión. Y de esa manera concluimos presionando el centro del ombligo hasta sentir la pulsación, y se libera esa carga emocional que estuvo generada por ese apego que alguna vez sentimos por una situación X. Se pueden utilizar también cataplasmas de aceite de ricino en el abdomen, por eso funcionan, porque ayudan a liberar ese desapego que necesitamos trabajar, esos apegos que nos enferman. En la siguiente, de favor. Otra técnica que muy conocida es la quiropraxia y la fisioterapia prehispánica, que va a trabajar todo a nivel de columna, y ahí están todas las relaciones con distintos órganos y tejidos, y ahí también podemos generar un autodiagnóstico al comprender o encontrar una lesión en alguna de las vértebras. A la línea de la columna regresamos nuevamente al equilibrio, pero si no resuelvo el conflicto, si no resuelvo la situación, se va a volver a desalinear, va a volver a aparecer la lesión y no vamos a tener ninguna solución. Con cualquier terapia que hagamos, si no resolvemos nuestro conflicto, si no regresamos nuevamente al equilibrio, se van a volver a notar esos bloqueos en todo lo que estamos trabajando. Algo que acontece mucho y que ahorita está de moda es el cáncer mamario. Y el cáncer mamario en realidad no es tan malo como parece, porque nadie se muere por un tumor en la mama, pero aquí la correlación que hay con cada órgano y tejido lo vamos a ver en este mapa de autodiagnóstico, donde al palpar la zona donde está bloqueada, donde está el tumor, sería la zona donde está relacionada con ese órgano, que vamos a trabajar con las gráficas anterior del cuadrito para poder identificar mi emoción, que es la que está generando la situación, y poder autoanalizarme y comprender la situación y liberar ese conflicto. En la mama lo que conflictúa, aparte de lo que veamos en la correlación con el órgano, va a ser el conflictos en el hogar, con el seno materno, con la familia, con el vínculo familiar. Pero a veces hay personas que ven convierten a su trabajo en su familia, y prácticamente es más su familia el trabajo que su familia de interrelación, y pueden llegar a somatizar situaciones del trabajo ahí también, porque recordemos la primera ley de la percepción individual. Lo que yo perciba como interrelación familiar, eso es donde va a somatizar en la mama. Y al comprender esto, podemos entonces identificar mejor nuestra situación, de que todo lo que se practica actualmente para la prevención de cáncer mamario está erróneo, porque pues, una mastografía donde te aplastan, te generan un traumatismo mamario, que el próximo mastografía del próximo año te va a dar va a observar una fibrosis, pues van a empezar a generar más cáncer en lugar de prevenir. En caso necesario, yo les recomiendo un ultrasonido mamario, que es menos lesivo. Aún así, la radiación es lesiva también. Por eso es muy importante sanar y comprender los conflictos para poder evitar situaciones más severas. Y además todo eso tiene solución, y vemos que el cáncer no es malo como nos lo han dicho, sino es una protección mientras estoy haciendo las cosas equivocadas, mientras estoy reaccionando en forma equivocadamente. La siguiente, por favor. Esta técnica es sencilla, práctica, que va a servir para autoalinearme en forma personal. Ahí están las imágenes, cómo cada movimiento va a ir liberando ciertas regiones de la columna y de los músculos a nivel kinesiológicos,
y vamos a lograr liberar también conflictos emocionales atrapados para poderlos identificar. Hay que comprender que todas estas técnicas no son mágicas. Lo que va a hacer es liberar el músculo, liberar la zona somatizada para que podamos comprender aquello que nos estamos bloqueando. El brazo derecho al pecho, en el caso del diestro, es el amor, la expresión a los demás. El brazo izquierdo al pecho es el amor, la expresión a mí mismo. En caso de los zurdos es al revés. La pierna derecha al pecho es los enojos y resentimientos con el pasado. La pierna izquierda al pecho son los enojos y resentimientos con el pasado en relación con una culpa personal, y pierna derecha culpando a los demás. En el zurdo, como ya vimos, se invierte nada más este proceso y esta somatización. El brazo derecho hacia atrás nos indica preocupación hacia los demás, y brazo izquierdo atrás, la preocupación hacia mí mismo. Entonces aquí ya estamos viendo todo eso, cómo vamos a estar interrelacionando con el primero, con el cuadrito, donde están todas las somatizaciones y cómo resolver los conflictos en forma sencilla. Pierna izquierda hacia atrás es el abandono, el aislamiento, en relación a que me siento abandonado por los demás en caso de los diestros. Y la pierna izquierda hacia atrás es el autoabandono, el aislamiento personal, que me estoy, en caso del ostracismo, donde me estoy aislando totalmente en forma personal, y no es que me sienta aislado por los demás, sino que yo me voy aislando, como sería el caso de un autismo, por ejemplo. De esa pierna izquierda hacia atrás va a ir liberando poco a poco y me va a ir poniendo el conflicto en mi mente para que entonces pueda resolverlo. Pero si no hago nada, no resuelvo, se vuelve a generar el bloqueo. Entonces, por eso es muy importante comprender nuestras emociones, comprender cómo estoy somatizando y cómo me estoy conflictuando en ciertas situaciones de que me va presentando la vida. La siguiente, de favor. Aquí esa imagen, ustedes las pueden, igual con una foto de pantalla, pueden tenerla para que puedan correlacionar con la imagen anterior y tengan toda esa información presente en sus vidas. En la siguiente, por favor. Otra forma de autodiagnóstico son las piezas dentales, que bueno, a veces quizás se ocupe la ayuda de un odontólogo, pero si conozco la pieza dental que está afectada, ahí ya tenemos el diagnóstico. Con esas imágenes sencillas podemos ver cómo cada pieza dental está correlacionada. Esto es lo que se conoce actualmente como la odontología neurofocal, que hay una correlación con órganos y tejidos. Aquí lo que yo añadí pues es simplemente pequeñas frases para liberar cada grupo de dientes en relación al órgano afectado. La siguiente, por favor. Es que ya son todas, ¿verdad? Ok, bueno, ahora sí iniciamos con las preguntas, si gustan o... Recordar todavía, si quieres, tenemos para cerrar el espacio 2-3 minutillos más y pasaríamos a las preguntas. Ok. Pues bueno, ya al comprender estas técnicas sencillas, podemos comprendernos a nosotros mismos en forma personal para poder liberar estos conflictos emocionales. Y es importante no conflictuarse con las crisis curativas, porque muchas veces viene esa inflamación, viene la fiebre, viene la diarrea, el catarro, y la persona se conflictúa con la fase de curación, se bloquea la fase curativa en forma transitoria, aparentemente ya desaparecen los síntomas en forma transitoria y vuelven a reaparecer al siguiente ciclo lunar normalmente, o si se tomó algún medicamento hasta que se logre eliminar esa medicación, va a volver a aparecer el proceso curativo. Entonces es vital, importante comprender el proceso de autocuración que tiene nuestro cuerpo al liberar nuestros conflictos emocionales. Pues de esta forma llegamos al final de la charla. Vamos a simplemente a hacer un pequeño recordatorio. Muchísimas gracias por todo este conocimiento. Como os decía, recordamos que Mindalia Viajes te lleva a Egipto del 10 al 17 de febrero de 2019.
de la mano del profesor Ricardo Bru, uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides, con el que viviremos experiencias psíquicas y espirituales en el país de los faraones. Si quieres venir con Mindalia a Egipto, entra en la sección viajes que está en la parte del menú superior de la página web y rellena el formulario que encontrarás, o bien puedes mandar un WhatsApp al número 34 644 720 234. Ahora sí vamos a dar paso a las preguntas que nos están llegando. Concepción Ferrero Montiel nos dice desde España: cuando uno se siente muy solo, prácticamente desde la adolescencia, ¿por qué cuesta mucho mantener vínculos? ¿Es posible que el problema venga de los ancestros? Puede que venga de los ancestros, o sea, una vivencia también en la etapa de gestación, donde la mamá o el papá se sintió muy solo, muy aislado. Entonces eso queda grabado, lo que nosotros conocemos como huella emocional, y esa huella emocional va generando esos patrones de conducta, de aislamiento, sensación de abandono. Ahí trabajando lo del dedo meñique, liberando ese autoabandono, puede ser más consciente ese conflicto, puede revivirse a nivel emocional, a nivel psíquico, para poderlo resolver con mayor facilidad y a veces, muchas veces, al irlo liberando, vamos comprendiendo mejor la situación, y cuando nos sentimos en esa situación de aislamiento, de abandono o de soledad, identificamos inmediatamente cuál fue lo que nos llevó a eso y vamos corrigiendo patrones gradualmente. Pero sí, igual pudiera ser de alguna vivencia de nuestros ancestros que se ha ido grabando esos huellas emocionales de generación tras generación. Entonces habrá que trabajar esa parte con, por ejemplo, terapias regresivas reconstructivas para liberar el conflicto de nuestros ancestros que se quedó en nuestra psique, en nuestra genética, en nuestra huella emocional, y de esa manera podemos regresar al equilibrio. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Nos dice Leticia Iparaguirre desde Argentina: ¿cuál es el método para saber sobre mis ancestros y sus cargas emocionales? ¿Cómo hago para saber mi diagnóstico ancestral y qué pasos debo seguir para curarlo? Gracias. Lo primero que tenemos que comprender es que todo lo que estamos viviendo en el presente son patrones que adquirimos en el pasado, ya sea en la gestación, en la infancia, en nuestra vida en general. Entonces, primero hay que trabajar en el presente, identificando, ir cambiando patrones, y gradualmente, como un árbol, no podemos, si sacamos el árbol desde la raíz del principio, la crisis curativa sería tremenda y pocos soportarían esos procesos curativos tan fuertes. Entonces yo recomiendo primero ir trabajando en forma personal, luego trabajando con terapias más profundas, apoyándose también, por ejemplo, de estas técnicas que manejamos aquí, van a ir siendo todo más fluido, más rápido, y después empezar a trabajar con terapias regresivas reconstructivas para identificar el conflicto, revivirlo, liberarlo, ese conflicto que tuvieron nuestros ancestros, y de esa manera se logra en forma fluida y rápida un regreso al equilibrio, como fue el efecto péndulo, para regresar nuevamente a ese equilibrio y mantenerlo en forma más constante. Marta Ponander de España: estoy de acuerdo con que las emociones afectan al funcionamiento del cuerpo, pero si fuéramos capaces de controlar eso, ¿no enfermaríamos o habría que tomar en cuenta otros factores? Es que en realidad somos seres emocionales, no podemos, digamos, tener un control absoluto de nuestras emociones. Alguna vez explotaremos, alguna vez reviviremos o sentiremos abandono, alguna vez nos sentiremos enojados con una situación del pasado, pero lo que sí podemos hacer es resolverlo lo más rápidamente posible para evitar una somatización fuerte en nuestro cuerpo y que la crisis curativa sea más amena, más tranquila, o simplemente no exista porque lo liberamos inmediatamente. Marta nos pregunta también: en línea a lo que comentabas de resolver los conflictos, ¿cómo se podría calmar un ataque de ansiedad más allá de ejercicios de respiración? No, con la técnica que les enseñamos, el dedo índice, dedo pulgar, detenemos los dedos y giramos el dedo índice hacia un lado, hacia el otro, hasta que el dedo se sienta bien caliente, y eso en automático, después de que se siente caliente el dedo, baja esta crisis de ansiedad. Entonces ya es más fácil, podemos contactarnos y decir, ya en estado más armónico y tranquilo, aquí está el conflicto, vamos a resolverlo, vamos a hacer un cambio. Pero si hay una ansiedad es porque algo me está preocupando. Entonces tengo que identificar qué es lo que me está preocupando, qué me preocupa del futuro, si es el futuro de los demás, en el caso del dedo del lado derecho, en el caso de los diestros, o mi futuro personal en el dedo
índice izquierdo, o si fuera zurdo, al revés. Y una vez identificado el conflicto, pues entonces darle solución. Si no le doy solución, pues voy a tener siguiendo ataques de pánico muy constantes. Entonces, lo importante es corregir el patrón, corregir lo que me está llevando a identificar en forma profunda. Vamos a irnos en este caso con, con Mari Mir desde Argentina. Ante tantos altibajos emocionales, ¿cómo aplicar las técnicas y de qué manera sabemos que está dando resultado para no caer en regresiones? Gracias. Pues de hecho estas técnicas nos van a llevar de forma autónoma o a un revivir esos conflictos, esas situaciones. Entonces, hasta esta técnica ancestral tan sencilla nos puede llevar a una regresión, una vivencia para liberar, pero es algo biológico, es algo necesario. Una técnica regresiva también, no, distintas técnicas regresivas existen para poder identificar eso y poder decir, bueno, si el conflicto fue porque mi papá me abandonó en la infancia, entonces decir, bueno, ya pasó, es algo del pasado, tengo que resolverlo. Y ahora puedo vivir en armonía, aunque haya tenido ese conflicto de abandono en el pasado. Aprender a vivir y disfrutar el presente. Pero puedes decir, bueno, si me abandonó mi papá, está mamá que me ama y me quiere y me apoyó. Entonces, es más que nada tomar conciencia y cambiar la percepción. La percepción de las situaciones, en lugar de ver esa situación como un conflicto, como un león que me va a comer, mejor verlo como algo, un gatito que voy a poder manejar más fácilmente. Y de esa manera podemos liberar y regresar al equilibrio. Pero sí, no, digamos, estas técnicas no podemos decir, es que no va a pasar que vas a revivir la regresión, ¿no? Puede que sí. Y bueno, y si no lo hago, pues puede que también el subconsciente te busque de alguna manera a liberar esos conflictos y te pueda llegar en un sueño, en una vivencia, una visión. Entonces es importante comprender que ir al pasado no es malo, es bueno, es benéfico, porque al ir al pasado voy a identificar lo que me está afectando en el presente. Nos dice también Marimir, ¿los calambres nocturnos en las piernas cómo se solucionan? Bueno, los calambres nocturnos nos hablaría de ya una fase de epicrisis, de una resolución de un conflicto que afectó a nivel de miembros inferiores, que normalmente eso puede afectar de dos maneras. Uno, por ansiedad y que la sangre se va hacia las piernas, o porque traigo un resentimiento, un rencor ahí atrapado en miembros inferiores, o me siento abandonado, aislado, viendo lo de los ejercicios que vimos de autoalineación de columna, y en la noche se presenta ese calambre como un proceso de autocuración natural, es el conflicto vivido en el día, en ese proceso o en ese tiempo, porque si es algo crónico, entonces hay que analizar qué estoy repitiendo constantemente, qué conflicto me estoy repitiendo en forma constante. Pero bueno, puede usarse algunas técnicas como utilizar el gluconato de potasio, utilizar minerales para regresar al equilibrio electrolítico, porque muchos en las fases de curación se pierden electrolitos, entonces ahí recuperar con jugoterapia, con jugo, por ejemplo, de piña y apio, que va a ayudar también bastante a que fluya mejor. Los cataplasmas de aceite de ricino aplicados ahí calientitos pueden ayudar a que esas crisis curativas sean menos fuertes y menos constantes, menos severas. Pero si no resuelvo el conflicto de raíz, se va a volver a presentar y se va a volver a presentar. Lo único que va a cambiar es que va a ser menos intenso. Néstor Jesús Fernández desde México nos dice, una vez que identificas el punto traumático en tu mente que te causó X situación, ¿cómo sanarlo y cuánto tiempo se lleva la sanación en el ambiente biológico? En el ambiente biológico la sanidad se puede presentar en un segundo, en un instante, porque comprendo, resuelvo, digo, bueno, voy a hacer un cambio. En ese momento que hago el cambio, ya se resuelve y aparecerá la crisis curativa. Es decir, no hay un tiempo, porque bueno, a lo mejor voy perdonando, si tengo un conflicto donde necesito perdonar y voy perdonando, no sé, un 50%, estoy trabajando, pero perdono una parte nada más, la crisis curativa también va a ser semejante a ese 50% que resolví, y sucesivamente, conforme voy perdonando, se voy resolviendo, va habiendo ese cambio, esa transición. Es decir, que para la mente no importa cuánto tiempo hayas llevado, lo que importa es cuánto tiempo lo sueltes, en cuanto lo sueltes por completo. Es más que nada es eso, por eso la analogía con el péndulo, porque yo agarro el péndulo hacia un lado
y me lleva hacia el otro. Si lo agarro un poquito, me lleva un poquito hacia el otro. ¿Qué tanto lo agarre hacia un lado? ¿Qué tanto me voy a ir de intensidad hacia el otro? La crisis curativa va a ser igual de intensa, pero de todas todo lo resolvemos en realidad en un ciclo lunar, en la fase de curación. Y en la fase intermedia se revive con esa fiebre, ese proceso conflictivo donde ya lo identifiqué y ya simplemente hay que dejarlo pasar. Ahí no hay que hacer mucho, simplemente el cuerpo ya lo va liberando porque ya estoy en una fase de resolución. Nos dice Jesse desde México. ¿Y el asma hereditario cómo se sanaría? Gracias. Bueno, el alma nos habla de un miedo profundo, un miedo, una ansiedad, pero puede presentarse porque me da mucho miedo al futuro y eso pudo haber sido desde la gestación que mamá tenía miedo al futuro, papá tenía miedo al futuro y se generó una huella porque está hablando de que fue al nacimiento. Para resolverlo, pues primero pues, habrá que trabajar, identificar esos miedos que me está generando esas ansiedades y al identificar esos miedos voy a poder ir resolviendo. Volvemos al dedo índice porque es pulmón, sistema respiratorio, sistema inmunológico. Entonces, a liberar ese estado de ansiedad, esa preocupación por el futuro, ese miedo intenso que puede presentarse por X o Y situación, va fluyendo y va desapareciendo el asma. ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan rápido lo libera y resuelva? Vamos a ir con la siguiente pregunta. Nos dice Ana Luisa Becerril desde México. ¿Tiene cursos de conocimientos básicos? Gracias, saludos. Bueno, damos talleres más que nada a los pacientes que vienen, que acuden a consulta aquí con nosotros, se les da talleres mensualmente, acabamos de iniciar con esos talleres para que los pacientes comprendan los procesos curativos en forma y conforme va avanzando, vamos avanzando en los talleres, vemos cosas más profundas, más como un padecimiento, por ejemplo, X, y lo vamos desgajando, entonces todo eso podemos irlo haciendo en forma educación continua. Y ya si nos siguen invitando, pues podemos hablar de algún tema adicional que quieran hablar, de algún padecimiento, y ya podemos desgajarlo todo, porque en realidad aquí lo vemos un poco superficial, un poco sencillo, pero ya al verlo en forma precisa, pues prácticamente cada paciente es un mundo. Inés Naranjo desde Ecuador. ¿Qué bloqueo emocional debo trabajar? Tengo sangre espesa. Gracias. Ahí la sangre espesa nos está hablando de un bloqueo de la falta de expresión, ya sea del cariño, de lo que siento en ese momento, en el momento presente. Son cosas del momento presente que no estoy expresando, que me estoy guardando. Y al guardarme ese sentimiento, ya sea positivo, ya sea negativo, se va espesando la sangre. Entonces lo que hay que aprender es a expresar, trabajar mucho con el aspecto de el brazo derecho aquí, a hacer presión hacia el pecho, brazo izquierdo, ver cuál es el que está más bloqueado, si eres diestra o eres zurda. En el caso, si fueras diestra, ya sabes que es la expresión a los demás. En el caso, el brazo derecho y brazo izquierdo, la expresión hacia ti misma. Entonces ella puedes identificar, ¿sabes qué? No me estoy expresando, no me estoy dando cariño, no me estoy dando tiempo para mí, o no estoy dando tiempo a los demás, afecto a los demás, no lo estoy haciendo en forma armónica. Y van a notar que al ir haciendo los ejercicios va cambiando nuestra manera de expresarnos, de compartir el cariño, el afecto. Ya hay muchos pacientes que estamos trabajando con ellos, ya abrazan más, ya expresan más, y normalmente eso va bajando la coagulación vascular y va haciendo que todo empiece a regresar al equilibrio. Regresamos al equilibrio del péndulo, de la armonía. Vamos a seguir en este caso. Nos vamos hasta Ecuador. Perdón, nos vamos hasta México. Jesse también nos pregunta, ¿puede recomendar algún libro? Gracias. Pues les recomendaría Un mundo de salud y fe. Y La esencia de la salud y la fe son los dos libros que hablo precisamente de todo esto, de las técnicas y todo. Entonces, si le interesa, pues Un mundo de salud y fe ya es la segunda parte de los libros, donde están todas estas técnicas y otras más explicadas en forma más profunda.
Luli Ruiz, desde El Paso, Texas, desde Estados Unidos. ¿La epilepsia qué conflicto es? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? La epilepsia es un miedo donde la persona se siente atrapada, somatiza en los músculos. Hay que identificar también qué músculo es el que más está generando las contracciones musculares convulsivas para identificar los conflictos, hacer los ejercicios para ir identificando dónde están los conflictos, pero normalmente es un miedo que se presenta en forma inesperada, profunda, que me siento atrapado. En la fase de resolución viene la crisis epileptoide, que es la descarga eléctrica, y voy resolviendo. ¿Cómo puedo ayudar a estas personas? Pues trabajando en la autoestima, en la confianza, en que comprendan que la situación que vivieron ya se resolvió, si fue un conflicto que guarda relación con un resentimiento en el pasado, o si son cosas en el presente que le están dando miedo, pues ayudarle a confrontarse con esas situaciones para que vayan resolviendo esos miedos y a su vez ya dejen de sentir esos sentimiento de atrapado. Muchas veces nos pasa en forma, hasta a lo mejor no es una epilepsia lo que sentimos, pero cuando vamos, por ejemplo, a exponer o a dar un trabajo, y te empiezas a sentir como, ay, las piernas te tiemblan o las sientes como inmóvil. Entonces es algo semejante, nomás que en una escala muy profunda, donde la persona se siente muy atrapada y la fase de resolución por eso es tan brusca. La Karen Cole, desde Girona, desde España, nos dice: muchas gracias por la información. Me gustaría saber por qué de la diabetes mellitus 1. Bueno, la diabetes tipo 1 estamos hablando que ahí el páncreas es el que está afectado y ahí nos habla que hay un conflicto donde la persona se siente culpable en caso de ser un diestro, siente culpa y se siente defraudada de sí mismo, siente un sentimiento donde ella a lo mejor tenía una expectativa de ella misma hacia ciertos logros, no lo logra, se siente defraudada en forma profunda y el páncreas deja de segregar insulina. En el caso de diabetes tipo 1, en el tipo 2, ahí está más relacionado con el hígado, donde el hígado en realidad guarda la reserva energética y cuando estamos estresados, ahí sí, en el tipo 2 es cualquier cosa, cualquier estrés, el hígado envía la reserva energética, la glucosa está disparada en sangre, se hace estudio, tiene la glicemia elevada y le diagnostican diabetes, la persona se estresa más, pues todavía más se le va a alterar su glucemia, y ya lo etiquetaron y lo hicieron un diabético crónico. La elevación de glucosa es un mecanismo de supervivencia para tener la fuerza y energía para reaccionar y para sobrevivir una situación que veo como conflictiva o peligrosa. En el caso de los zurdos es al revés, nada más cambia ahí. Evelia Santamaría nos dice: saludos, doctor, gracias por todos sus consejos. Yo quisiera saber qué está sucediendo cuando uno no puede perdonar. Cuando no podemos perdonar, son muy enganchados, muy apegados a quizás yo tenía la razón y tenía que salir así como, y él es el culpable y él es el que hizo las cosas mal, y lo más característico es que no estoy viendo mi error, no estoy aceptando mi responsabilidad, estoy queriendo culpar al otro para yo no ser responsable, y es algo que desgraciadamente en la sociedad moderna se presenta mucho porque en el sistema educativo no nos enseñan ni a manejar emociones ni a veces a ser responsables de nuestra vida. Ahorita, por ejemplo, algo que me parece atroz es en forma psicológica que a los niños de secundaria les enseñan los métodos anticonceptivos en lugar de más bien educarles en la responsabilidad personal, en lo que puede pasar si se embarazan a temprana edad, en ciertas circunstancias que son de más porque la otra le estás diciendo, ¿sabes qué? Aquí están los métodos, utilízalos y ya no hay bronca. No, mejor primero lo haces responsable y luego dices, mira, ya cuando tienes cierta edad, sienta trabajo, madurez psicológica y tengas relaciones, pues mira, existen ya estos métodos si no quieres procrear en este momento, pero todo a su tiempo. Nos dice Luis Saavedra, desde Perú: ¿qué me aconsejas para el sobrepeso y la presión alta? El sobrepeso, el 90% del sobrepeso, hay un sentimiento de abandono, aislamiento, de que me siento desprotegido, desprotegida, entonces siento que tengo carencias, ya sea económicas, materiales, entonces el cuerpo lo que hace, bueno, tienes carencias, cuando tienes alimento, pues te lo almaceno, lo guardo. Pues ese es prácticamente el 90% de los
casos de sobrepeso, de que hay un sentimiento de carencia. Otro, pues en la hipertensión, pues hay que ver primero por qué es lo de la presión, porque es lo mismo que lo de la glucosa, es multifactorial lo que está haciendo que eleve la presión, puede ser por una falla renal, por ejemplo, una falta de la diuresis, que esté fallando el riñón porque me siento también abandonado o aislado, o también cualquier estado de irritabilidad constante, estoy enojado, irritable en forma constante, pues eso me mantiene la presión en forma constante porque los médicos en forma general te miden la presión en el brazo y es lo que hace la irritabilidad, que suba la sangre a los brazos. En el caso de la ansiedad, la sangre se va a las piernas para tener la fuerza para huir, para escapar. Entonces ahí la presión alta sería en piernas y normalmente pues no te miden la presión, te dicen, bueno, ya tienes la presión alta. Entonces primero quitarte también la etiqueta. Es que la presión simplemente estuve porque tienes un estado de desarmonía emocional donde quizás no estoy, como en el caso antes de la coagulación, no estoy expresando mis emociones o estoy expresándolas en forma irritable, enojada, muy brusca. Entonces, modificar esos patrones de conducta y la presión se va a ir normalizando hasta llegar a un punto de equilibrio porque necesitamos esa armonía, ese equilibrio en forma constante, esa homeostasis en nuestro organismo. Nos dice Juan y Matute desde España, ¿cómo deshago un tumor en el pecho izquierdo del tamaño de una nuez? Gracias. ¿Me puedes repetir la pregunta? Juan y Matute, ¿cómo deshago un tumor en el pecho izquierdo del tamaño de una nuez? Primero hay que identificar en qué parte en qué cuadrante se encuentra, en qué región con el mapa que les proporcionamos en la imagen. Una vez identificado la zona, entonces ahora sí correlacionar con el órgano que estamos enfermos y con la gráfica, trabajar en ese estado emocional, identificar el conflicto psíquico y gradualmente el cuerpo se va a generar una inflamación, se va a edematizar, va a venir la descarga, la fiebre, y luego se va a hacer un absceso donde se va a empezar a drenar todo ese tumor, pero solo una vez resuelto el conflicto psíquico. ¿Qué puede ayudar para acelerar el proceso y que sea menos molesto? Pues también el aceite de ricino aplicado caliente en la zona mamaria puede ayudar bastante. También puede ayudar el calanchoe. El calanchoe también se puede aplicar ahí en forma de cataplasma y también, bueno, tomado para que ayude en la dosis, obviamente personalizada, con un herbolario capacitado para que no vaya a caer quizás una sobredosis o una situación que pueda descompensar al paciente. Pero sí, que bien que ayuda en forma de cataplasmas, ayuda muchísimo, disuelve muchos tumores el calanchoe, pero también si no tiene a la mano el calanchoe, puede utilizar la sábila, es decir, que van a haber muchas plantas que van a ayudarnos a eliminar estas situaciones, pero si no resuelve el conflicto, solo sería un calmante, solo me calmaría los síntomas, las molestias o la lesión simplemente quizás no crezca más, pero no se va a resolver hasta que no resuelva realmente el conflicto. Entonces sí va a aparecer la fase curativa y hay que dejar que los microbios eliminen el tumor, porque si no luego se encapsula, se calcifica el tejido. Entonces hay que dejar que los microorganismos ayuden. El empleo también de fermentos vegetales para ayudar a la regeneración de la flora intestinal, ayuda en todos los padecimientos, entonces, y también a tomar diario fermentos, ayuda bastante a mantener nuestra flora intestinal saludable y nuestro sistema inmunitario también se encuentra en equilibrio, porque hay que recordar que el intestino también es un cerebro, el intestino delgado es el cerebro también acá, y también está relacionado con el sistema inmunitario. Vamos a ir rápidamente con una última pregunta. Tenemos un minuto antes de finalizar. Nos dice Lorena Mariani desde Argentina. Mi hijo suele tener laringitis muy seguido. Tiene 8 años. Ya van 5 años de esto con esta dolencia. ¿Qué puedo hacer? Bueno, cuando se presente en forma aguda hay que dejarla fluir. Muchas veces a lo mejor ya resolvió el conflicto y al tomar medicaciones se bloquea, pero lo que bloquea la laringe es la falta de expresión. Lo que estoy sintiendo no lo estoy expresando. A veces a los niños pequeños cometemos el error como padres de callarlos, de no dejarlos hablar y eso pues, genera el conflicto donde el niño no pudo expresarse. Ya en el momento que logra expresarse va a venir la laringitis para regresar al equilibrio. Entonces hay que dejar el proceso curativo, esa inflamación, esa fiebre, hacer su trabajo, apoyarse con cataplasmas, con aceite de ricino, con distintas plantas medicinales también que apoyen a nivel inmunitario y a nivel de garganta, como por ejemplo el extracto de saúco, que puede ayudar bastante ahí a las laringitis,
pero si no resolver el conflicto va a estar somatizando constantemente. Entonces hay que resolver ese patrón de no expresar lo que siente. Entonces apoyarle con la expresión de sentimientos. Hay muchos lugares donde pueden apoyarle psicológicamente a los niños y también a los padres para poderles orientar a que puedan de una manera amena o adecuada permitirles la expresión en forma armoniosa, y así el niño aprende a expresar en forma armoniosa, deja de somatizar y de tener problemas de laringitis crónicas. Pues de esta forma llegamos al final de la conferencia. Muchísimas gracias por compartirla. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros, Manuel Francisco. Muchas gracias también a los espectadores. Llegamos al final de la charla y os recordamos también que Mindalia os lleva a Egipto. Perdonad la tos, pero es que, bueno, pues son cosas del directo. Como decía, Mindalia Viajes te lleva a Egipto del 10 al 17 de febrero de, de 2019, de la mano del profesor Ricardo Bru, uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides, con el que viviremos experiencias extraordinarias en el país de los faraones. Si quieres venir con Mindalia a Egipto, entra en la sección viajes que encontrarás en el menú principal de la página web, o bien manda un WhatsApp al número 34 644 720 234. Ahora sí, de nuevo, muchas gracias. Perdonad. Muchas gracias, Manuel Francisco. Perdonad esta tos, pero bueno, es que cuando llega y no para. Por toda esta información ha sido compartida, decíamos Manuel Francisco, esta información en Chile, México, Ecuador, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú o Suiza. Hemos llegado al final de las preguntas y te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba. En esta conferencia es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo, compartirlo. Todo eso nos ayuda y hace que todas estas informaciones lleguen a más personas en todo el mundo. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Manuel Francisco para que se despida de todos vosotros. Gracias a todos y a Mindalia y a todos los que estuvieron aquí acompañándonos. Les agradezco de corazón. Ese es nuestro motivo y propósito de vida, compartir todo esto de la sanidad emocional y física para que cada quien tenga una forma, otra visión hacia la integridad, hacia la salud, hacia construir también un mundo lleno de más armonía y equilibrio. Muchas gracias, Mindalia. Pues de nuevo, muchísimas gracias de nuevo. Simplemente, y para finalizar, recordaros que podéis colaborar con nosotros con ese pequeño gran gesto que es suscribiros a nuestro canal de YouTube. Y para finalizar, como siempre os digo, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.